CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es jueves 12 de julio de 2012 y es un gusto que usted nos acompañe en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de laprensarafica.com, a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche y también a nuestros radioescuchas en GD Radio del grupo Dutriz. Esta semana la controversia en torno a la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa ha continuado invariable a pesar de que se ha activado el Comité Agenda País. El pasado martes otro elemento se agregó a la atención. La Sala de lo Constitucional emitió otra sentencia en la que declara inconstitucional la elección de Astor Escalante como fiscal general de la República. El FMLN ha dicho que no reconocerá ese nuevo fallo en tanto está confirmado o está firmado solo por 4 magistrados propietarios y otra vez se amenaza con recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, la misma que justamente el día de ayer ha sesionado en este país y más que sesionar ha habido un encuentro en el cual se ha discutido sobre la pertinencia o no de ese instrumento regional para participar en el marco de este conflicto que envuelve a la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Bueno, interesante lo que ha ocurrido en el marco de ese evento. Pero bien, para conversar sobre estos temas nos acompaña en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, bienvenido. Un gusto. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Luis Mario por estar con nosotros nuevamente. A ver, hay tantas cosas de las que vamos a hablar, a ver si lo podemos llevar un poco desgranado esto, Luis Mario. La embajadora Mari Carmen Aponte dijo esta semana que el conflicto se debe resolver a la luz de lo que dice la Constitución salvadoreña. Rescato esa parte porque es lo que tiene que ver justamente con ciertos términos que se utilizan y en el lenguaje diplomático, bueno, hay que saber leer quizás algunas partes. Ella dice resolver a la luz de la Constitución salvadoreña. Pero ayer mismo, Luis Mario, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo en Estados Unidos que a Estados Unidos le preocupa gravemente lo que está ocurriendo. Es decir, después de 2 meses de tensión más o menos, estamos escuchando declaraciones de funcionarios de una representación tan importante como la de Estados Unidos, y más todavía porque esto está vinculado desde luego a la cooperación. ¿Cuál es la lectura, Luis Mario? Bueno, William, en primer lugar hay que decir que estamos rebasando límites que nos podrían llevar a una situación tal de desprestigio internacional que será de difícil solución a futuro. El hecho que nuestros partidos no logren un acuerdo para cumplir un fallo judicial cuya naturaleza es similar a cualquier otro fallo que haya podido dar cualquiera de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia, es, digamos, el punto específico que nos ha llevado a un problema tan grande como el que estamos. Que 2 altos funcionarios de los Estados Unidos, una de ellas la representante de este país ante El Salvador y otra, la segunda a bordo en el Departamento de Estado después de la secretaria Hillary Clinton, nos debe decir que tenemos ya un problema que podría llegar a tener consecuencias ya no solo en el aspecto político, sino en el aspecto económico y de desarrollo, porque de los Estados Unidos depende el Asocio para el Crecimiento y depende también el Fomilenio 2 para el desarrollo de la zona costera en El Salvador. Que la embajadora claramente diga que este problema debe resolverse a la luz de la Constitución no tiene otra lectura más que aquella que nos dice que debe resolverse respetando los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respetando lo que claramente establece la Constitución cuando dice que la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución de la República, y también respetando todo aquello que establece en cuanto a que, siendo la Sala el máximo intérprete de la Constitución, no hay otro ente supranacional ni nacional que esté por encima de la Sala de lo Constitucional. Claro, yo creo que justamente son esas palabras las que deben de leerse en la justa dimensión, ¿no? Es correcto, la verdad es que la embajadora se ha informado en el tiempo que tiene de estar en El Salvador y claramente, a nuestro juicio,
me refiero a FUSADES y a las organizaciones que estamos impulsando que esta situación se resuelva pronto, ha logrado entender que lo que tenemos acá es una situación, llamémosle, normal de funcionamiento de los órganos, donde una entidad ha dado fallos que la otra no está de acuerdo, pero que debe cumplir. Esto es como en la justicia ordinaria, donde dos partes acuden a los tribunales, una de ellas no está de acuerdo, pero tiene que acatar y cumplir. Claro. Entonces, que ya se haya pronunciado también la subsecretaria de Estado en unos términos, a nuestro juicio, bastante claros, nos deben llevar a que hoy, ojalá en la plenaria, podamos tener una solución negociada, acordada, cuyos límites claros son los que establecen las sentencias de la Sala de lo Constitucional. No hay otros. La negociación no puede salirse de los límites de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y si es válido, perdón Luis Mario, si es válido usar la palabra negociación, porque a veces cuando se habla de negociación es como de ceder, o sea, pero ¿qué es lo que se puede ceder? ¿Qué es lo que se puede negociar? O al final de cuentas dialogar, conversar, es decir, ¿cuáles son los puntos? Correcto. Las sentencias establecen la invalidez de los magistrados electos en 2006 y en 2012. Claro. Cuando hablamos entonces de límites de la negociación, son precisamente esos. La negociación entonces debería estar centrada en elegir o ratificar a los magistrados, tanto de los del año 2006 como de los del año 2012. Es eso lo que debe negociarse. ¿Quiénes van a entrar como magistrados para estar dentro de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo los requisitos que la Constitución de la República establece, que es otro límite que tiene la negociación de los partidos políticos? Ese acuerdo, ese pacto, esa negociación política, lo que nos debe llevar es al cumplimiento de los fallos, eligiendo magistrados 2006 y 2009. Perfecto. 2012, perdón. Perfecto. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos sí me interesa que agotemos un poco más el análisis en torno a las consecuencias que esto tiene a nivel internacional y cómo eso repercute finalmente hacia adentro. Porque justo está en curso en este momento, bueno, concluyendo el Fomilenio 1, se habla de un Fomilenio 2 para el próximo año, también de la Socios para el Crecimiento, usted lo mencionaba, pero el punto es si esto, cuánto puede impactar, porque hay algunas declaraciones también de un alto funcionario de la cuenta del Milenio. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mario, para terminar un poco el análisis en torno a las consecuencias que esto está teniendo y de cómo está de alguna forma generando resonancia a nivel internacional y lo que hablábamos concretamente de Estados Unidos, la señora Jacobson habló también de un impacto no solo para El Salvador, sino a la región de lo que está ocurriendo acá en El Salvador. Aunque en las declaraciones debemos entender que ella ha dicho de que no ve un peligro inminente para la gobernabilidad y para la presidencia de Mauricio Funes. Pero bueno, está la parte de Fomilenio, está la Socios para el Crecimiento, nadie lo dice con claridad,
por lo menos no se menciona de que se esté planteando un condicionamiento, pero ayer también Patrick Fine, que es el vicepresidente de la Corporación de Cuentas del Milenio, ha dicho que respeta las reglas democráticas y la independencia de los órganos del Estado y que son condiciones, el respeto de estas dos variables son condiciones esenciales que Estados Unidos observa en los países a los que ayuda con planes sociales. Es decir, no dijo, miren, vamos a condicionar, sino que está diciendo cuáles son las variables que deben de respetarse. Y él hace referencia entonces a la parte de las reglas democráticas y la independencia de los órganos de Estado. Es decir, estamos en una situación, no sé, de repente uno puede pensar de que ya casi estamos a punto de que digan en un momento determinado, miren, vamos a condicionar. Bueno, ojalá no ocurriera. Sería lamentable, ninguno de los actores que hemos estado inmersos en intentar solucionar este problema nacional, quisiéramos que esa fuera una de las consecuencias que suceda. El problema, William, es que la inversión extranjera y nacional necesita reglas claras y certidumbre. Y cuando los órganos de Estado, cuando los funcionarios que están obligados a cumplir la ley no lo cumplen, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahí es un problema grave que impide que el inversionista ponga los ojos en El Salvador. Entonces, nosotros creemos que deberíamos ponernos de acuerdo, inclusive con mediación de varios actores nacionales que se han ofrecido, como la Iglesia Católica misma, como intelectuales como el doctor Alfredo Martínez Moreno, Abraham Rodríguez, René Fortín Magaña, que nadie duda de su probidad y de su honorabilidad. Estamos viendo, justo como usted le llama, ecos, resonancia internacional, que nos está desprestigiando internacionalmente cuando lo que necesitamos es credibilidad, certidumbre, y no nos ha quedado otra opción más a los actores nacionales cuando vemos que los partidos no se ponen de acuerdo y que se está irrespetando la ley como nunca habíamos visto en el país, que hacer un llamado vehemente a la comunidad internacional para que también pueda llamar al orden a nuestros partidos y a los actores políticos. Es más, OEA debería poner atención a la problemática nacional, a este problema que se está dando en El Salvador. A propósito, que justo este día está acá en nuestro país, es José correcto. Miguel Insulza, ¿no? Claramente. En el marco de otra situación, porque Sí. él está, debo entender que va a visitar un centro penal este día. Es correcto. Y está viendo más la experiencia que está viviendo el país de la disminución de asesinatos. Correcto. OEA está obligada por la Carta Democrática a vigilar cuando existen amenazas a la democracia en los distintos países miembros de la Organización de Estados Americanos. Claramente el artículo 3 de la Carta Democrática dice que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre ellos la separación e independencia de los poderes públicos. Y aquí lo que estamos viendo es un irrespeto claro de un poder del Estado hacia una resolución de otro poder, donde no queda más, lamentablemente, al haberse agotado instancias nacionales en lo jurídico, que instancias como la OEA se pronuncien y puedan dar seguimiento, por lo menos enviar un observador, una misión de observación que pueda estudiar jurídicamente el tema y dar alguna solución de carácter internacional, recomendando a los partidos que cumplan en la Asamblea Legislativa este tipo de sentencias constitucionales. Luis Mario, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en este caso se puede apelar a la participación de la OEA y por qué en el caso de la Corte Centroamericana no? Digo, para que nuestros cibernautas y televidentes entiendan un poco cuál es la diferencia de ambos instrumentos. Correcto, la Corte Centroamericana de Justicia es una instancia de la integración centroamericana que tiene competencias claras para conflictos que se den dentro del sistema de la integración. Por ejemplo, resoluciones que pudieran dar organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica, como el SICA, la CIECA, el Parlamento Centroamericano, ¿ya? Entonces no debería inmiscuirse en situaciones nacionales que tienen que ver con sentencias de la Sala de lo Constitucional. Claramente el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia lo que establece en todo caso es que puede intervenir cuando hay un incumplimiento de hecho, de fallos o de sentencias nacionales que no se quieren cumplir
en los Estados miembros de la Corte Centroamericana de Justicia. Y en este caso tenemos una clara situación de incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de un fallo de la Sala de lo Constitucional. Además, la Constitución de la República establece que en la pirámide de la jurisdicción que protege y hace cumplir la Constitución de la República está la Sala de lo Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre ella no existe ninguna otra institución. La OEA es un organismo internacional donde estamos todos los países latinoamericanos, ya incluyendo a Estados Unidos, en el que se intenta de alguna manera reconciliar aquellas situaciones que pueden poner en peligro la democracia, la estabilidad política de los países. Y en este caso hay una clara evidencia, de acuerdo al artículo 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que está poniendo en riesgo la función de independencia de los órganos de Estado. Hay algo importante en esto. Quizás lo interrumpo Sí, y por terminamos de desarrollar en el próximo segmento, ¿Cómo porque no? debemos hacer una pequeña pausa. Luis ¿Cómo no? Mario. Muy bien. Vamos a la pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos acompaña en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, lo interrumpí en el desarrollo que usted llevaba sobre el tema de participación, hasta dónde puede llegar la participación de la Organización de Estados Americanos en esta situación. Y decíamos del por qué la pertinencia de que pueda involucrarse la OEA y no la Corte Centroamericana de Justicia. Usted ya nos hizo la diferencia en el caso de la Corte Centroamericana. Pero bien, hacía referencia también al artículo 3 de la Carta Democrática. Es correcto. A ver. Claramente el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA establece como elemento fundamental de la democracia representativa en los distintos países la separación entre los órganos de Estado. Acá lo que debemos entender es que por primera vez una sala de lo constitucional, como tantas veces se repitió a lo largo de este mes que este conflicto se ha recrudecido, ha dado sentencias importantes que han beneficiado justamente la independencia de los órganos de Estado. Se ha cuestionado la partida secreta de Casa Presidencial. Se ha dado la oportunidad a los ciudadanos de votar por persona. Se han cancelado partidos políticos que no cumplieron los umbrales del Código Electoral allá en 2006. ¿Ya? Se ha dicho que la Asamblea Legislativa solo puede elegir 5 magistrados cada 3 años y no 10. Entonces está por primera vez una sala de lo constitucional intentando hacer que el Estado de Derecho se cumpla sin ver a quién beneficia ni a quién perjudica. Y aquí es donde los ciudadanos, en este debate jurídico que muy probablemente no logran entender, si van a esas sentencias, probablemente puedan llegar a hacer una clara relación entre la importancia de una sala de lo constitucional
con integrantes independientes y acciones legales que me benefician como ciudadano, porque yo puedo ya tener claridad que habrá más transparencia en esa asignación presupuestaria de gastos imprevistos que tiene Casa Presidencial, que ahora necesita aprobación legislativa. Ya sabemos que en marzo de 2012 votamos todos por rostros y vamos a poder pedirle cuentas a los diputados. Bueno, pero hay un decreto que es un decreto temporal. Era un decreto temporal que dejó de estar en vigencia el 13 de marzo de 2012, pero tiene un dique. El dique es la sentencia de julio de 2010 de la Sala de lo Constitucional que dice que las listas cerradas y bloqueadas que nos obligaban a votar por bandera ya no pueden estar. Así que van a tener que legislar forzosamente para otro tipo de listas. De forma permanente. De forma permanente, correcto. Perfecto, pero entonces para concluir sobre el tema de la OEA, bueno, es un momento propicio, ¿no? De estas reflexiones, porque decíamos en el corte comercial, está en nuestro país Miguel Ángel Insulza, el secretario general de la OEA, y pues, aunque viene a un tema específico que tiene que ver con la situación de violencia en el país, pues me imagino que habrá espacio para poder conversar sobre estos temas. Sí, es un caso interesante de los que estamos viendo ya lamentablemente de manera frecuente en América Latina, donde se está manipulando la ley para romper con el orden democrático. Y estos son aspectos que la OEA debe ponerles atención, porque no es posible que un órgano de Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, no atienda resoluciones claras apegadas a derecho de otro órgano, en este caso la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, y que organismos como la OEA, que tienen a su cargo velar porque la democracia funcione de manera normal en los países latinoamericanos, no se involucre. Así que el llamado es a que la OEA le ponga atención a la crisis institucional en El Salvador. Hay también, William, un actor importante, si me lo permite, que debe repensar y revisar su rol dentro de este conflicto, y es el presidente de la República. Lamentablemente, en las últimas semanas ha parcializado su opinión, primero respaldando la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, y nos hemos enterado también que en el caso del Diario Oficial no ha querido publicar la sentencia que declara ilegal la elección del fiscal general de la República, y el Diario Oficial depende exclusivamente del gobierno de la República, del órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación. Es decir, el presidente de alguna manera estaría fijando posición desde el momento entonces que el Diario Oficial se niega a hacer esta publicación. Mire, el presidente... O sea, sería nada más el reflejo entonces de una decisión del Ejecutivo. El presidente Funes, por Constitución, debe procurar la armonía social, y esa es la función que los salvadoreños le dimos cuando lo elegimos allá en marzo de 2012. Es nuestro presidente, y a nuestro presidente le pedimos que intente resolver un problema que probablemente desde los acuerdos de paz es el más grave que está poniendo en riesgo el orden democrático nacional. Él tiene un capital político importante y tiene mucho prestigio internacional. Esto se lo puede debilitar y puede poner en riesgo su buen nombre a nivel, como ya dijimos, latinoamericano, como uno de los presidentes mejor evaluados. Su papel debe ser el de procurar que los órganos de Estado se entiendan. Luis Mario, perdón, pero eso es un poco complicado a estas alturas, digo porque el presidente ya fijó posición, es decir, porque lo que tenemos en el país es que prácticamente todo el mundo se ha ubicado al lado de. Entonces, tal parece que una vez que alguien se ubica en sus posiciones, en sus declaraciones al lado de, automáticamente se descalifica. Incluso hemos escuchado alguna declaración de representantes del FMLN decir de que la Iglesia Católica sí puede mediar o no, pero dicen, bueno, ya la Conferencia Episcopal fijó posición, y la posición que fijó la Conferencia Episcopal es que se cumplan las sentencias de la Sala. Entonces, en ese sentido, prácticamente también está descalificada. Pero entonces, ¿el presidente puede a pesar de? Fíjese, todos los actores políticos pueden replantearse las posiciones que han adoptado en esta situación, como lo hicieron allá antes del conflicto armado, donde habían posiciones extremas que finalmente fueron acercándose hasta lograr la paz. No descartamos que el presidente de la República reflexione y llame a las partes involucradas
para que esto pueda solucionarse en el más corto plazo posible. Y fíjese usted los actores que han tomado posición a favor de la institucionalidad. La Iglesia Católica. Vi un llamado de la Iglesia Evangélica de tratar de resolver esto dentro del orden legal y constitucional. La UCA, que es una de las entidades con mayor prestigio cuando se ha tratado acá de situaciones coyunturales democráticas como estas. El padre José María Tojeira, exrector de la UCA, el procurador de los derechos humanos, intelectuales importantes de la izquierda democrática y grandes juristas como Alfredo Martínez Moreno, René Fortín Magaña, pronunciándose a favor de resolver esto en el orden constitucional cumpliendo las sentencias. Entonces, cuando vemos este peso moral, intelectual, profesional, académico, frente al peso de 2 o 3 partidos políticos que lamentablemente lo que están intentando hacer es una apropiación forzada e ilegal del poder político en El Salvador, los ciudadanos no nos queda más que exigirle al mandatario, al presidente de la República, que intente llevar las aguas a su nivel y que haya armonía social. Se está acorralando a la sociedad civil y se está tensando una cuerda innecesaria con una situación que no debería haberse dado en el país. Toda la energía que estamos invirtiendo, actores privados, actores sociales, inclusive las fuerzas políticas, en resolver este conflicto entre órganos. Imagínese usted si hubiéramos volcado esta energía a resolver el problema de seguridad, a resolver el problema de crecimiento económico. Hombre, el país podría tener un rostro diferente en un caos internacional de crisis financiera que no debemos olvidar, está ahí presente y nos puede golpear. Bueno, perfecto. Hacemos otra pausa. Cuando regresemos me interesa escuchar su opinión, Luis Mario, sobre la sentencia en la que también se declara inconstitucional la elección el proceso de elección de Astor Escalante como fiscal general de la República. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis Mario, entonces, bueno, esta semana se agrega otro fallo de la Sala de lo Constitucional y es el caso de la elección del fiscal general de la República, que creo que es importante que precisemos algunos términos, porque a veces se confunde y se habla del tema de si esto tiene que ver entonces o ataca directamente la parte de idoneidad del funcionario que está asumiendo o tiene que ver estrictamente con una parte de procedimiento legislativo. ¿Ante qué estamos ahora en este otro fallo? Bueno, en el fallo de la ilegalidad en el nombramiento del fiscal general de la República nos encontramos en una situación prácticamente con las mismas características jurídicas que sustentaron las sentencias de inconstitucionalidad de la elección de los magistrados del 2006 y del 2012. Se cuestiona por parte de la Sala de lo Constitucional que haya sido una misma legislatura la que eligió en 2 ocasiones a 2 fiscales generales de la República en este caso, cuando debería ser cada legislatura, cada 3 años, la que elija a este funcionario que tiene un periodo
justamente de 3 años. Como usted bien lo dice, acá no se cuestionan credenciales de las personas. Y eso es importante mencionarlo porque no se está en la sentencia diciendo de que hay inmoralidad, ¿ya?, o incompetencia en las personas electas. Lo que se está cuestionando es el procedimiento y, por supuesto, hay una mención acerca de el perfil que deben cumplir aquellos que son electos como funcionarios de segundo grado. Pero ese párrafo de la sentencia debería entenderse en el sentido que debe haber una justificación muy clara, un expediente, haberse hecho no solo una entrevista de 5 o 10 minutos a los más de 40, 50 candidatos que aplicaron a la Asamblea Legislativa cuando se publicó el llamado a Fiscal General de la República, a candidatos a fiscales, sino que debe haber audiencias públicas, debe revisarse los procedimientos donde la misma sociedad civil puede intervenir, pueda proponer. A eso se refiere la Sala de lo Constitucional, a intentar que haya una participación más amplia y más transparente de los políticos y de la sociedad civil en la elección de los funcionarios. Ya, decía Astor Escalante ayer en declaraciones a los medios que prácticamente era una sentencia estrictamente política. No, no es ninguna sentencia de tipo político. Fíjese usted, la Sala de lo Constitucional ha dado diferentes resoluciones. Lo que sucede es que nos hemos concentrado en aquellas que tienen una repercusión política, como las listas cerradas y bloqueadas, la cancelación de los partidos, el tema de la asignación presupuestaria de gastos imprevistos, ahora lo del fiscal general y lo de los magistrados. Pero también la Sala ha dado otro tipo de resoluciones que tienen que ver, por ejemplo, con el arbitraje, que no le gustó al centro de arbitraje en El Salvador, porque se dijo que los laudos podían ser apelables, cuando el arbitraje lo que intenta es salirse de la esfera judicial para resolver de manera más rápida una solución de controversia que hay entre las partes. Claro. Pero nosotros no vimos a los abogados y a los árbitros tomándose la Asamblea Legislativa o la Sala de lo Constitucional. Entonces son resoluciones jurídicas en cumplimiento de la Constitución que debemos respetar. Bueno, pero vamos, el FMLN ha dicho que va a desconocer estos fallos. Hemos escuchado también declaraciones de otros políticos de otros partidos como Gana, prácticamente en la misma dirección, es decir, continuar prácticamente en las mismas posiciones, igual que se ha hecho con las otras sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué va a implicar este desconocimiento? Y el otro punto que me interesa que reflexionemos en el próximo segmento tiene que ver con el movimiento social. Bueno. O sea, las participaciones que han habido el día de ayer, pero sobre todo este día que hay una marcha que está rumbo a la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa, volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica, noticias de verdad. Luis Mario, entonces estamos, parece que otra sentencia que se agregue y al final las posiciones lo que hacen es aplomarse más y continuar inamovible, es decir, porque vemos esta sentencia de la Sala de lo Constitucional que algunos la interpretan incluso como otro desafío, ¿no? O sea, que cada quien está prácticamente en una situación de causa y efecto, pero también nadie parece dispuesto a bajar las manos. Pero ya el FMLN, como decía en el segmento pasado, también ha dicho de que va a desconocer esta sentencia.
De hecho, entiendo que tampoco, bueno, no hubo publicación en el diario oficial, lo que hablábamos antes, en el caso de las otras sentencias, pero en esto en particular, ¿qué supone? Bueno, son declaraciones políticas a estas alturas muy peligrosas porque continúan con un claro enfrentamiento a resoluciones que son de cumplimiento obligatorio. Lo que estamos dando es un ejemplo inadecuado a los ciudadanos. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros ciudadanos que respeten las leyes cuando en las más altas esferas del Estado se están incumpliendo resoluciones judiciales? Entonces, hay ahí una situación en la que esperemos este día, no obstante haber llevado esto al borde del precipicio, se logre un acuerdo en la plenaria de ahora para resolver el problema. Apelamos a que exista todavía voluntad política para resolverlo. Fíjese usted el antecedente del decreto legislativo 743, que intentó también amarrar a la Sala de lo Constitucional cuando la obligaba a dar resoluciones por unanimidad y ya no por mayoría. También los partidos políticos llevaron al límite este tema. El partido de gobierno inclusive montó una tarima frente a la Corte Suprema de Justicia y los principales líderes de este partido le dijeron que no iban a dejarse y respetar la bandera, porque allá lo que reclamaban era el fallo sobre las cortes, sobre las listas cerradas y bloqueadas. Pero terminaron dando sus votos para derogar. Esperemos que ahora se den los votos para resolver el tema cumpliendo las sentencias. Y sin embargo, el círculo. Sí. Perdón, pero sin embargo, ayer, Luis Mario, un poco la especulación que había y tendrá que analizarse ahora o darle seguimiento a la Asamblea Legislativa a lo que decide, porque hasta ayer en horas de la tarde un poco el rumor que había era de la posibilidad de que en sesión plenaria los diputados, este mismo bloque de partidos políticos, decidieran la remoción, la destitución, no sé cuál es el término más adecuado, de Belarmino Jaime y de Rodolfo González. Es decir, más que una salida o de cómo ir distensionando la crisis, es el incremento que se está reflejando. Mire, la remoción de cualquiera de los magistrados, y mejor dicho, de cualquier funcionario de segundo grado, entiéndase magistrados de Corte, Fiscal General, Procurador General, debe pasar por la mayoría calificada, por el acuerdo de 56 votos. Y en este caso, eso debe unir las voluntades del partido de gobierno y del principal partido de oposición política. La comisión especial que se ha constituido para investigar la elección de los magistrados 2009, hombre, sí podría dar un dictamen favorable en cualquiera de los sentidos, ya sea pidiendo la destitución o simplemente mandando a archivar, pero no tienen las facultades para ellos decidir si los magistrados se quedan o se van. Eso lo decide el Pleno y en consecuencia esperemos que eso no sea un ingrediente más que se sume a esta situación que, como ya hablamos al inicio de la entrevista, está siendo retomada por periódicos internacionales, centros de pensamiento, el Cato Institute, de Wall Street Journal, ya escribieron columnas sobre el tema. Ayer el Senado recibió informe, el Senado de los Estados Unidos recibió informe sobre el tema y lo que usted muy bien mencionaba de la subsecretaria de Estado. Nos están poniendo a nivel internacional en un papel que no conviene para atracción de inversión extranjera, ¿verdad? El movimiento social, y ahora bueno, el movimiento social ya no delimitado al movimiento social cuando se hablaba de esto vinculado a la izquierda, ahora estamos viendo ya un tipo de reacción de la sociedad en términos generales. Justamente este día hay concentraciones, decíamos, y marchas que van hacia la Asamblea Legislativa. Bueno, el FMLN también ha dicho que movilizará sus bases. Decíamos ayer, por ejemplo, el caso de José Luis Merino, el dirigente del FMLN, que también debemos entender, llamó a las bases de su partido también a movilizarse. Pero bueno, en las calles ya se está viendo más expresión alrededor de estos temas y eso también puede derivar en más conflicto, en más tensión. Sin duda alguna. Y aquí distingamos dos aspectos, William. Una cosa son las marchas que vienen empujadas y manipuladas por los partidos políticos y otra cosa son las expresiones legítimas y voluntarias de la sociedad civil organizada. Estas últimas son las que en los meses en los que hemos visto este conflicto y a partir del decreto legislativo 743 se han venido fortaleciendo, han venido tomando forma,
han venido constituyéndose en asambleas plenarias donde todos discuten y toman decisiones de consenso de cómo ir abordando cada paso que esta crisis va teniendo. Hemos visto cómo actores que probablemente no coinciden en lo económico o en aspectos fiscales o tributarios han encontrado un punto de acuerdo en el tema de la protección del sistema democrático. Y esto es sano. La ganancia, entre comillas, de este conflicto será una sociedad civil organizada fuerte, que muy probablemente, aunque el conflicto pase, la sociedad civil que se sentó, constituyó movimientos, coincidió en la protección del sistema democrático, tendrá que continuar reuniéndose, porque lamentablemente los mismos actores que ahora han incumplido sentencias, vamos a tenerlos ahí durante mucho tiempo. Son nuestros políticos, son los partidos políticos con los que tenemos inmediatamente que termine el conflicto, ir a negociar leyes de inversión, ley de partido, reforma política. Así que ojalá que la sociedad civil continúe dentro del cauce de la legalidad, con acciones pacíficas, libertad de expresión, intentando rechazar todo aquello que implique debilidad institucional. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis Mario, pero es interesante entonces porque tal parece que las calles en el país ya no son de exclusividad de un sector o de un movimiento, o sea, parece que todo el mundo puede hacer uso de las calles. Y ese es algo que ha ocurrido, me da la impresión, en los últimos meses a raíz de toda esta controversia. Pero el punto es cómo esto no se puede generar y termine aumentando más la fricción y derive más en esos tensionamientos, o incluso, porque bueno, se está hablando del hecho de que la UMO esté ubicada en la Asamblea Legislativa, es decir, son situaciones bastante críticas que se pueden dar en un momento determinado que se junten quienes están a favor o en contra de los fallos. Mire, siempre y cuando las manifestaciones de la sociedad civil sean dentro del cauce de la legalidad, del orden, manifestándose libremente en contra de la toma del poder político, en contra del debilitamiento institucional, con pancartas y con todo lo que hemos visto en las últimas semanas y meses, eso la fuerza pública debería abstenerse de participar y de evitar este tipo de expresiones y manifestaciones. Por supuesto que si esto se desborda ya en una situación de violencia, que ojalá en ningún momento llegue a ser así, pues la fuerza pública debe mantener el orden. Lo importante acá es que la sociedad civil continúe presionando en otros estados latinoamericanos. Lo que ha sucedido es que la sociedad civil ha sido pasiva. Cedió el espacio a aquellos políticos que querían apropiarse ilegalmente del poder político y que aunque lo hicieron de manera legal abusaron de la democracia. Estamos hablando de sistemas donde los ciudadanos simple y sencillamente no se opusieron a la concentración del poder político, no se opusieron a que presidentes decidieran reformar la Constitución solicitando su reelección indefinida. En El Salvador estamos viendo una sociedad civil
que está rechazando contundentemente la actuación de nuestros políticos cuando quieren respetar la independencia judicial. Y eso es sano para la democracia y da esperanza. Da esperanza porque probablemente este no sea el último de los intentos de golpear la institucionalidad democrática. Por lo que hemos visto, cómo se han sobrepasado los límites, cómo se ha sobrepasado la cordura e irrespetado el Estado de Derecho, probablemente queden estas malas mañas para el futuro. Y entonces debe tener la sociedad civil un ojo vigilando este tipo de actuaciones. Sin embargo, habría que tener mucho cuidado, es decir, que un movimiento social o una expresión social sea también bastante limpia, bastante transparente, pero no solo eso, sino que esté bastante alejada en términos partidarios. Correcto. Porque eso es lo mire, que siempre ocurre en estas circunstancias. Es correcto, William. Mire, la misma ideologización de los temas en el país, la misma polarización, hace que un actor político que quiera desprestigiar un movimiento social limpio, se le facilita al actor político diciéndole que éste está plegado con la oposición política, que éste sirve a intereses partidarios, pero no es así. El tema acá es que no podemos evitar coincidir empresarios, con sindicatos, con movimientos sociales organizados, inclusive con políticos que están del lado del respeto de la institucionalidad. Bueno, Eso Aliados para la Democracia es una expresión bastante interesante. Aliados para la Democracia tiene 100 diría quizás organizaciones. inédita, ¿no? Inédita porque hay ahí una cantidad de organizaciones que en el pasado era impensable que se iban a sentar con la cúpula empresarial y con otras organizaciones a ponerse de acuerdo. Mire, a mí me ha tocado estar en reuniones de Aliados por la Democracia donde no hay decisión que no se tome por consenso. Ese es uno de los factores que ha hecho que Aliados se mantenga claramente unido. Hay libertad de actuación en el sentido que cada organización podemos también tener nuestros propios actos públicos en defensa de la institucionalidad y no se somete a nadie a que acuda obligatoriamente a conferencias de prensa. Todas las que usted ha visto masivamente concurridas por los representantes de las distintas instituciones han sido libres, voluntarias y la vocería, si usted se fija, ha ido cambiando desde Inma Girola de Semujer hasta Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia, diferentes rectores de universidades como el doctor Calderón de la USAM, ¿ya? Y otros actores que tienen ya casi una década de estar luchando por el tema democrático, el MIRE, la Concertación Democrática, Funde, el doctor Rubio y otras organizaciones. Perfecto, hacemos la última pausa comercial. A ver si podemos cerrar entonces la entrevista, Luis Mario, planteando un poco cuáles pueden ser las salidas concretas, viables que haya a esta situación, es decir, en pocos minutos que nos quedan. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Luis Mario, ¿cuál puede ser o pueden ser las salidas que se pueden encontrar a esta crisis? Es decir, ¿por dónde, antes de que venga la comunidad internacional que está dando algunas señales, algunas luces,
decíamos, bueno, son importantes también porque a veces es lo que tiene más eco en El Salvador, pero antes que eso ocurra, antes que pueda derivar esto en condicionamientos de inversión de la parte social, antes que lleguemos a ese extremo, ¿usted cree que tiene solución esto? Es decir, pero ¿quién es el que asume el liderazgo para poder desactivar esto? Bueno, hay que contextualizar primero lo siguiente, William. Somos más los que estamos del lado del respeto a la institucionalidad y a la democracia. El peso moral de los actores que integra la sociedad civil organizada, la academia, el sector empresarial, el sector religioso, ¿ya? Todos los columnistas que de alguna manera han escrito dando un apoyo a la institucionalidad del país, deben mover conciencias en los partidos políticos. Hay una clara manifestación solidaria de organizaciones que diferimos en otros temas, pero que en lo democrático, de verdad que nos hemos puesto como la madre defendiendo a los niños, ¿verdad? Totalmente crispados por los golpes democráticos que se le están dando a las instituciones. Entonces, en ese sentido, los políticos deben entender que estamos próximos a elecciones y que esto quedará grabado en el imaginario social. Dicho eso, ojalá que sean los mismos partidos políticos los que encuentren la solución. Se han dado variadas soluciones, William. Se ha respaldado a los magistrados del 2006, por ejemplo. Se ha dicho que, si bien se declaró inconstitucional su elección por el procedimiento, ni una tan sola organización ha atacado las credenciales de la generación 2006. Han sido magistrados que durante los 6 años han demostrado competencia, claridad jurídica, y por eso hemos pedido todos que se ratifiquen sus cargos. Distinto es con el 2012. No conocemos su actuación jurídica. Y lamentablemente, las luces, las señales que han dado, entrando ilegítimamente a la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y respetando resoluciones de la misma sala que algunos de ellos van a integrar, no son buena señal de lo que harán en el futuro si finalmente terminan siendo ratificados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que también se discute que en el caso del 2012 se debe elegir nuevamente. Si ellos pasan nuevamente el debate de los partidos políticos y se comprometen a no actuar como han actuado en las últimas semanas, hombre, pues los partidos políticos son libres de elegirlos. Luis Mario, pero esto es bastante más complejo de lo que parece. En tanto, la elección de 2012 de estos magistrados partió de una alianza estratégica entre el FMLN, Gana y los demás partidos PES y CN. Correcto. Y una reelección de magistrados de 2012, de la generación 2012, implicaría prácticamente o pasaría obligadamente por el rompimiento de ese acuerdo o alianza que hubo. Es totalmente correcto lo que usted ha dicho, William. Y fíjese, nuestro sistema electoral es proporcional y privilegia que varias fuerzas políticas integren a la Asamblea Legislativa. Claro. De hecho, tenemos partidos minoritarios, 3 partidos minoritarios y 2 partidos mayoritarios. Pero en situaciones graves como esta, donde los partidos minoritarios, a excepción de Cambio Democrático, que se ha comportado como casi siempre suele hacerlo, muy claro en respeto a la institucionalidad, cuando los minoritarios, el resto de los minoritarios, tienen un comportamiento fuera de la racionalidad política y respetando, lamentablemente, la Constitución, deberían ser los partidos mayoritarios, que tienen votos de sobra para ponerse de acuerdo, los que nos dieran una salida. Y también apelamos a que eso pueda ser un segundo escenario de solución. Sí, porque en este caso Arena y FMLN tienen un voto suficiente. Totalmente, un acuerdo para que ellos le dieran a los salvadoreños una solución muy clara, ratificando a los magistrados del 2006, eligiendo magistrados 2012 que no respondan a intereses políticos y que respeten la Constitución, y ahora un ingrediente más, poniéndose de acuerdo en la elección o ratificación de un fiscal general de la República que en un contexto de inseguridad pública como el nuestro necesita ser un hombre que claramente cumpla la ley. Bien, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis Mario. Muy gentil, Gracias, muy amable. Muy amable.
Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Mañana viernes tendremos con nosotros en nuestros estudios a Félix Ulloa, quien ha sido nominado como abogado del año. Él es un reconocido abogado en nuestro país y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos conversando de estos mismos temas. Nos vemos entonces mañana a la misma hora.